Muchas gracias. Saludo a la iglesia con mucho afecto. Estoy convencido de que el mismo que ha operado estas palabras que vamos a comunicar, el que opera en cada uno de vuestros corazones para disponer este tiempo. Y es el mismo que va a seguir operando mientras estemos reunidos para someternos a su verdad, porque esa es su tarea. Y si no fuera por ese empeño nuestro Dios, esto se deslizaría de nuestros dedos como el agua. Cada día el Señor va sacando adelante su verdad, hermanos, y esta instancia Él la ha provisto para que podamos ser confirmados, aquellos que ya creemos, y a aquellos que están dudando o están vacilantes, puedan ser también convencidos. Así que vamos a aprovechar esta instancia para hablar cosas que son solemnes, cosas que son demasiado grandes para que nosotros podamos, por nuestros propios medios, llegar a esa comprensión, hermanos. Y son cosas tan importantes para nuestra vida. Quiero mostrarles a ustedes, hermanos, en esta mañana, el empeño que se tomó nuestro Dios para comunicarnos cosas realmente vitales, de vida o muerte eterna, a la humanidad. Y lo hizo con una paciencia tremenda, una misericordia solamente del tamaño de la grandeza de nuestro Dios. Espero que todo esto podamos nosotros aquilatarlo hoy día, y quisiera que en esta mañana pudiésemos meditar un poquito en lo que significa la palabra pecado. Y en este punto estoy cierto que mucha gente, cuando escucha esta palabra pecado, se molesta un poco. Espero que no seamos nosotros de los tales. Muchos dicen, otra vez los cristianos hablando de eso. Parece que es la única palabrita que se sabe en los cristianos. Pecado esto, pecado lo otro. Eres un pecador. Todo es pecado. Pero hermano, este conocimiento acerca de lo que somos frente a un Dios tan grande no es de todos. Es un don de Dios. Así que el hecho que podamos tener un día más para recordar nuestra condición y por contraste profundizar un poco más en la grandeza increíble de la santidad de nuestro Dios es una tremenda bienaventuranza, hermanos. Quiero partir diciendo lo siguiente, porque dijimos que íbamos a pensar bíblicamente de nuevo en este concepto del pecado. ¿Se había dado cuenta usted, hermano, hermana, amigo, que la palabra pecado solamente tiene sentido en un contexto en que hay un Dios involucrado? Fuera de este ámbito religioso no tiene sentido. Y muchas religiones hablan de pecado porque tienen lo que ellos llaman su Dios, ¿cierto? Y frente a ese Dios ellos hacen cosas que merecen ser reconocidas y otras cosas que no merecen ser reconocidas y llaman pecado. Ahora bien, nosotros sabemos que solamente hay un único y verdadero Dios y los demás son todos ídolos con demonios que están embosados detrás, ¿cierto? Pero piensen lo siguiente, hermanos. Suponga por un momento que no existiera ningún Dios en este mundo. Piense lo que pasaría. Nuestras acciones no tendrían sentido, no tendrían trascendencia. Y lo peor de todo, nuestras malas acciones no podían llamarse pecado. ¿Se da cuenta cómo la palabra pecado está vinculado a la existencia de un Dios al cual hay que rendirle cuenta? Si no existiera un Dios, hermanos, le llamaríamos a nuestras acciones reprochables, probablemente le llamaríamos delito, una falta, un error a lo mejor, pero no le llamaríamos pecado, en el supuesto caso que no hubiese un Dios. Jamás usted se va a encontrar con la palabra pecado en un código de justicia civil. En los juicios no se habla de pecado, se buscan acciones. Usted jamás entonces va a encontrar esta palabra en otros contextos, a menos que sea en el religioso, donde hay un Dios y ese Dios tiene un carácter santo muy grande. Así que por eso es que la gente que no cree en Dios vive sus vidas sin preocuparse. No tienen ningún remordimiento respecto a sus acciones frente a un Dios santo, porque no creen que lo hay. Solo se preocupan de no quedar en manos a los tribunales, porque eso es lo único que podría ponerlos en aprieto en este mundo nomás. Bueno, hermano, lo que quiero decir con esta introducción
y por favor, téngalo bien en sus mentes, es que se habla de pecado solamente en el contexto de la existencia de un Dios, porque este concepto de pecado tiene que ver con la opinión que ese Dios tenga de las cosas. Y este es el primer punto, hermanos, que quiero que recordemos. El segundo punto, a través de toda la Biblia, hermanos, vemos a nuestro único y verdadero Dios tratando de que la gente entienda que Él existe, que conozcan su grandeza, sus atributos, su increíble santidad y lo terrible que es el pecado para un Dios así de santo. Si usted recorre la Biblia de principio a fin, vemos el empeño de Dios por sacar estas verdades adelante, que no son naturales. Y por lo tanto Él se empeñó, y vamos a ver hoy día la manera en que lo hizo, para que comprendamos estas cosas que son fundamentales para poder aquilatar la salvación que Él traería. Lejos de sentirnos incómodos por hablar de nuevo del pecado, quiero decirles que el hecho de que conozcamos ahora nosotros, en nuestra congregación, lo que realmente somos, lo que es el pecado, lo que es nuestra condición, es oro puro, por llamarlo de una manera. Es realmente sabiduría de lo alto, hermano. Porque si existe un Dios verdadero y único, y por supuesto que lo hay, entonces tiene que importarnos saber cuál es nuestra situación frente a ese Dios. Y el primer paso es darse cuenta de lo que somos. El problema más grande de la humanidad, hermanos, y esto lo desconoce desgraciadamente mucha gente, tiene que ver precisamente con eso, que frente a un Dios tan santo somos pecadores. Es el más importante problema de la humanidad. Y este conocimiento debiera aparecer en todas las noticias del mundo, en horario estelar. Pero la realidad es diferente. Eso no va a pasar nunca, hermanos. Nunca va a ser exitoso un programa que se dedique a transmitir estas noticias. Porque al mundo no le interesa, no produce rating. Porque no nos sentimos pecadores. ¿Se da cuenta? El mundo avanza, sigue, como si estas cosas trascendentales que son espirituales y que tienen que ver con Dios no existieran. Y no nos sentimos pecadores. No nos sentimos que sobre nosotros pesa la opinión desfavorable de un Dios que no es aparcero de la maldad. No nos interesa su opinión. Y aquí vamos afinando la comprensión, porque el pecado, hermano, es un concepto tan espiritual, tan único, tan singular, que tiene que ser Dios mismo quien lo dé a conocer. El pecado existe, insisto, porque hay un Dios que es inmensamente incomparable en santidad, y el pecado nuestro es absolutamente opuesto a esa inigualable santidad suya, hermanos. Y aquí les comparto una opinión. Estoy convencido, hermano, de que nadie en realidad en este mundo, ni siquiera los cristianos, pueden comprender en su plenitud, entiéndame, en su plenitud, la tremenda gravedad de lo que significa ser un pecador frente a un Dios tan santo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque tampoco entendemos esa gloriosa plenitud de lo que es la tremenda santidad de Dios. 3 veces santo, ¿qué es eso? Es algo que jamás antes se había dado. Solamente Dios se revela de esa manera. Nosotros conocemos los bordes de esto, gracias a la revelación de Dios. Pero la plenitud de la grandeza de la santidad de Dios, hermanos, eso cuando estemos con Él en la gloria, quizás podamos aquilatarlo en su plenitud. Si Dios no nos diera luces sobre esto, jamás podríamos intuir siquiera de lo que se tratan estos conceptos tan tremendos de nuestro Dios. Tercer punto, hermanos. Vamos a los ejemplos bíblicos. Pensemos un poquito en Israel, hermanos, porque ellos fueron puestos como ejemplo de las cosas que el Señor iba a revelar de sí al mundo. Partió llamando un pueblo, y lo sabemos todos, Israel no era nada especial, era un pueblo muy similar a los otros pueblos de la tierra. Fue iniciativa de Dios, hermanos, tomarlos como pueblo suyo. A Él le plugo. A ellos quiso darle a conocer estas cosas suyas que son tan incomparables, hermanos.
Y este es el punto que quiero recalcar en esta tercera declaración. Esta tarea que se impuso nuestro Dios para con Israel fue una tarea enorme, titánica, de una misericordia, hermanos, incomparable y de una paciencia sublime. Valoremos este empeño tan grande de nuestro Dios, hermanos, porque esto también repercute en que nosotros ahora estemos hablando de estas cosas. Mire, considere este solo hecho. Israel, en esos tiempos antiguos, era un pueblo rústico, un pueblo de pastores. Eran nómadas, hermanos, como cualquier otro pueblo de su tiempo, y tan idólatras como cualquier otro pueblo. Y de ahí el Señor se propuso sacarlos y someterlos a su revelación. Y esto es una tarea enorme, hermanos, enorme. Y quiero que al final de estas palabras podamos aquilatar el empeño de nuestro Dios por la importancia que involucra saber estas cosas acerca de Él. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo el Señor podía darse a conocer estos conceptos tan abstractos, tan espirituales, tan grandes, tan infinitos, a un pueblo tan rústico como cualquier otro en el mundo? ¿Cómo hacer para que entiendan? ¿Cómo comunicar, por ejemplo, que hay un único Dios verdadero, que no hay más? Cuando ellos vivían en medio de pueblos que tenían muchos dioses, eso era lo normal en esos días, hermanos. El hecho de un Dios único era lo más raro que podía haber. ¿Cómo hacer que entiendan esto? ¿Cómo hacer que entiendan, por ejemplo, lo que es la incomparable santidad de este Dios único, hermanos? Jamás se había mostrado una pureza tan grande. Nunca se había mostrado a alguien tan justo, tan perfecto en sus caminos, hermanos. Los dioses antiguos son todos muy básicos, pero Dios estaba revelando como alguien absolutamente apartado, santo, 3 veces santo. ¿Cómo enseñarle, hermano, a este pueblo rústico lo que es el pecado frente a un Dios así de santo? Es más, ¿cómo enseñarles que este pecado es tremendamente contagioso? ¿Cómo enseñar la profundidad de esta infección que no se ve exteriormente, porque está en el corazón? ¿Cómo enseñar la tremenda separación que provoca el pecado frente a un Dios así de santo? ¿Cómo enseñarle lo incapacitado que queda el hombre a causa del pecado, hermanos? Son cosas abstractas. Dios las puso en la conciencia de las personas, pero ciertamente la conciencia se va encalleciendo con el tiempo y nos vamos endureciendo. Y el Señor tenía que dejarles claro las imágenes de lo que significan estas cosas tan importantes para poder acceder a la solución que el Señor traía a estas cosas. Entonces, todo esto que hablamos, que es tan singular, tan único, jamás se habían conocido hasta entonces, hermanos. Todas las religiones que se habían inventado siempre fueron lo mismo. Dioses muy parecidos a ellos mismos, a los seres humanos. Dioses lujuriosos, envidiosos. Yo me acuerdo siempre cuando hablo de esto de los dioses griegos que aprendimos en la escuela, ¿cierto? Cómo peleaban entre ellos, cómo se celaban entre ellos, cómo se envidiaban. Era muy parecido a los hombres, pero con un poco de más poder nomás. Así que no fue fácil, hermanos. Este es lo que yo quiero recalcar en este punto. No fue fácil a nuestro Dios tan incomparable dar a conocer estas cosas, pero las tenemos en la Escritura. El Señor se esforzó, tuvo un método, una manera, una pedagogía, y Él mismo tuvo que tomar la iniciativa, hermanos. Y aquí llegamos al cuarto punto. Mencioné la pedagogía de Dios. La pedagogía es la manera o el método que uno usa para enseñar algo. Y ciertamente cuando usted lee la Escritura se da cuenta que nuestro Dios tiene un modo de proceder. Y lo hizo de una manera incomparable. Él se las ingenió para comunicar estas cosas espirituales suyas que son únicas y que son tan vitales para nosotros aunque no lo sepamos, aunque nadie las conozca. Así que tenía que ser Él mismo el que lo revele. ¿Y sabe cómo lo hizo, hermano? Y aquí ya vamos llegando al punto ya. Sacó, como dicen, a la pizarra a Israel. Como que lo llevó a la escuela. Les enseñó como niños, por figuritas, hermanos. Y esto ya lo hemos conversado. Esto no es nuevo para ustedes, que el Señor habló por sombras, ¿no es cierto? Usó cosas cotidianas de la vida de ellos como pueblo nómade.
Vayan siguiéndome por favor porque esto es importante, esto es como un resumen de muchas cosas que hemos visto. Así que los tomó de la mano, hermano, nuestro Dios. Le enseñó por figuritas, por sombras, por maquetas, usando cosas de su vida cotidiana de pueblo nómada, para que todos pudiesen comprender del más grande hasta el más pequeño. Por eso la ley de Moisés fue, así lo dice Pablo, un pedagogo, un maestro de niños, que le enseña a Israel lo terrible que es ser un pecador frente a un Dios tan santo, para que esperen la salvación que traería por manos de su Mesías. Bueno, vamos al quinto punto, hermanos. Y les advierto que me tomo de los estudios que hemos estado haciendo el día miércoles, que vamos ya al Levítico, y que han salido muchas cosas al paso y las hemos podido ir discerniendo espiritualmente con un gran provecho, hermanos, el cual he querido compartir aquí resumiendo esta enseñanza para los hermanos que nos acompañan. Va a ser ciertamente como un resumen de todo lo que hemos visto, pero también para los hermanos que esto no lo han escuchado probablemente pueden también beneficiarse de aquello. Miren, hermanos, los ejemplos bíblicos que usó el Señor para enseñar estas cosas tan importantes. Y aquí les hago una pregunta. Si usted quisiera comunicar lo horrible que es el pecado, un concepto espiritual no tan intuitivo, ¿con qué cosas de la vida diaria lo compararía para que personas sencillas como Israel pudieran entender? ¿Entiende la pregunta? Si tuviéramos que enseñar lo horrible del pecado, ¿a qué cosas echaríamos mano de nuestra vida común para que pueblos sencillos, personas sencillas pudiesen entender estos conceptos que son tan únicos? El Señor tomó una enfermedad horrible, que era un azote cuando no se certificaba a tiempo, la lepra. Miren ustedes, para enseñar cosas espirituales, verdades trascendentales, nuestro Dios se valió, por ejemplo, entre muchas cosas, de la lepra, que es lo que más nos llamó la atención cuando leímos ahí. Todos sabemos que esto era como lo más repugnante y mortal que conocía Israel en su vida cotidiana en el desierto. Y esta enfermedad usó el Señor para darle a entender lo terrible que es el pecado frente a Él que es tan santo. Mire el vínculo. No están puestas ahí esas ordenanzas con la intención sanitaria que muchas veces se pretende agotar este concepto. No. Tiene una validación en ese sentido, pero lo más importante es un alcance espiritual profundo de cosas que no son intuitivas y que son necesarias que el hombre las sepa. Entonces tomó esta enfermedad y les empezó a mostrar desde esa enfermedad lo terrible que es el pecado por comparación. Voy a leer un poquito, por ejemplo, en Levítico capítulo 13, versículos de 1 al 3. Solamente el encabezado. Queda la tarea para que ustedes puedan seguir leyendo acerca de esto con esta certeza que estamos conversando. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, etcétera, etcétera, todo el procedimiento que ahí ustedes pueden leer con más detalle. Y uno que probablemente pudiera ser neófito se encuentra con este pasaje y dice: pero ¿para qué dejar registrado esto? Es una cosa que no tiene absolutamente ninguna validez espiritual, o es una cuestión para ellos solamente. Pero no es así. Es el Espíritu Santo que se preocupó de dejar registrado esto, y Él nos deja cosas ociosas, inoficiosas en su palabra. Siempre son para nuestro bien. Entonces esto tiene una motivación espiritual. El Espíritu Santo dando a entender cosas espirituales. Dios estaba, hermanos, con este ejemplo queriendo comunicar el más grande problema al ser humano, el problema de su pecado, por medio de ejemplos cotidianos. Y esta enseñanza espiritual también nos aprovecha a nosotros, hermanos, quienes no estamos sujetos a la ley del Antiguo Pacto, sino a la ley de Cristo, pero que igual podemos usar la ley de Moisés en novedad de espíritu, no legalistamente, sino usando sus principios espirituales. Mire, pensemos un poco en esto. No vayamos tan rápido en esto para poder aquilatar el empeño de Dios. ¿Qué es la lepra? Por lo menos en esos tiempos. Una enfermedad horrible a la vista, hermanos. Horrible.
pestilente. El cuerpo se descomponía en vida y se caía a pedazos. Todos podían darse cuenta de eso, no se podía ocultar. Es una enfermedad que no tenía remedio. Y si usted va y me hace caso y luego lee estos pasajes del Levítico, se va a dar cuenta que el sacerdote tenía por función detectar si había o no había lepra, pero no curarla, porque no tenía cura una vez detectada. Y por si fuera poco, otro aspecto también terrible que sacamos de esta enfermedad, la lepra producía separación. El enfermo ya no podía tener comunión con Dios, ni con su familia, ni con sus amigos, ni con el resto de sus hermanos israelitas. Hermanos, lo apartaban. No podía ir al santuario. No podía participar de las ceremonias a su Dios. No podía comer de las ofrendas de paz. No podía ni siquiera ofrecer un corderito por sus pecados, hermanos, porque todo lo que tocaba quedaba impuro. Tenía que ir por los campos gritando que era leproso para advertirle a los demás y no contagiarlos. No podía tocar a nadie, ni dejar que lo tocasen. Una enfermedad realmente horrible, hermanos. El único destino que esperaba esta persona era la muerte. Absolutamente solo y separado de la comunión con Dios y con su pueblo. Realmente terrible, hermano. Y ya vamos viendo por qué Dios sabiamente escogió esta enfermedad para comunicar la tremenda gravedad que es el pecado. Algo así, y peor todavía, es el pecado. Para que lo vayan comprendiendo estas personas rústicas y nosotros también. Estas enseñanzas que aparecen en Levítico es como si Dios dijera: ¿ya se enteraron de lo que es la lepra? Terrible, ¿cierto? Algo así es el pecado frente a mi infinita santidad. Esa es como la enseñanza. Si a ellos les causaba repulsión la vista de un leproso, ¿cómo no será de repulsivo el pecado frente a un Dios tan santo? Esa era la idea, hermanos. Y así como el leproso era separado de lo que más quería, así será lo que le aguarda al pecador separado para siempre de la gloria de Dios por causa del pecado. Así que nuestro Dios usó magistralmente esta enfermedad como figura del pecado. Por eso quedó registrado en la Biblia. No nos molestemos, no nos aburramos, no pasemos de largo de esos textos. Dios no nos quiere hacer pasar un mal rato. Es más, quiere nuestro bien, quiere que sepamos estos conceptos tan importantes frente a su santidad. Pero otro aspecto más. Ya dijimos que era una enfermedad mortal, una enfermedad que nos separaba, pero también es una enfermedad inmensamente contagiosa, con lo cual nos quiere decir Dios que el pecado es inmensamente contagioso. Miren, no sé si se ha puesto a pensar en esto. A nuestro Dios le bastó la aparición de un solo pecado en el mundo para desechar de inmediato a toda la raza humana, porque indefectiblemente ese pecado se iba a extender y iba a traspasar a toda la humanidad, que fue lo que efectivamente pasó, porque el pecado es tremendamente contagioso, tal como es la lepra. Por eso Dios también usó este ejemplo, una enfermedad muy contagiosa. Mire lo que dice Levítico 14, del 33 al 36. Es muy interesante. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ¿se da cuenta? Iniciativa de nuestro Dios. Y lo que les dijo fue lo siguiente: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, etcétera, etcétera. Sigue dando mucho detalle al respecto. Pero ¿qué tenemos aquí, hermanos? Tan contagiosa la lepra que incluso podía afectar no solamente a las personas, afectaba sus ropas, su vajilla, sus cucharas, su cama, incluso las paredes de la casa. Y observen esto, cuando lean o repasen esto, se van a dar cuenta que el ritual para declarar limpia una casa de esta enfermedad
era el mismo ritual que se usaba para las personas. ¿Se da cuenta? Todo debía ser examinado, porque todo podía ser infectado y el peligro estaba de contagiar a personas, y si no se era responsable en esto, contagiar a todo un pueblo y a terminarlo, a un pueblo que tenía la promesa. Esto es de tremenda importancia. El mismo ritual, hermanos, para las personas leprosas se usaba también para declarar limpias las casas. Igual había periodos de cuarentena por las cosas infectadas, y ese periodo se podía extender, pero siempre examinando prolijamente el sacerdote las cosas. Esto es otra tarea también del sacerdote. Tenía que estar absolutamente seguro que la persona, las cosas, estaba libre de lepra, porque si no el contagio se extendería a todo el pueblo. Así de contagioso es la lepra y su antitipo, que es el pecado que se quiere comunicar. Si eran descuidados en estos exámenes, hermanos, la lepra podía acabar con todo el pueblo de Dios. Bueno, vamos viendo entonces el empeño de Dios en comunicar estos aspectos tremendos, terribles del pecado frente a un Dios tan santo y las consecuencias terribles para nosotros. Cosas espirituales que de otra manera es muy difícil de comunicar. Y otra cosa más respecto a esto. En el antiguo pacto, hermanos, había leyes que ordenaban que cada israelita se examinara constantemente en busca de cualquier granito, cualquier erupción en la piel, y se asegure de que no era la terrible lepra. En Levítico, ustedes se dan cuenta que hay listados de procedimientos de qué buscar en la piel: color, el tamaño de estos granitos, la extensión que abarcan, si tiene pelo o no tiene pelo, para vigilar estas manchas y cerciorarse de que no son lepra. Bueno, eso ya lo leímos en el capítulo 14. Y esto es un punto que me causa mucho asombro, porque en esos días sabemos que el pueblo de Israel no todo fue creyente, tenía momentos de euforia que se disipaban rápidamente, pero habían algunos, el remanente, que sí ponía su corazón en estas cosas. Pero era absolutamente agotador vivir una vida así, constantemente examinándose, porque no apareciera esta terrible enfermedad. Y usted, hermano, me refiero, si hubiera sido israelita de esos tiempos, a lo mejor hubiera sido muy riguroso en cumplir estas ordenanzas de Dios, pero hermano, igual habría terminado posiblemente contagiado involuntariamente por tocar alguna cosa infectada sin darse cuenta. Así que esta vigilancia, hermano, era una tarea realmente agotadora y a veces inútil. ¿Qué le estaba diciendo el Señor con esto? Ya nos imaginamos que algo así como esta lepra es de terriblemente contagioso el pecado, hermanos. Eso debía ir aprendiendo. Y así de agotador es estar vigilando que no se manifieste en nuestras vidas el pecado y nos termine contaminando a todos. Porque esa es la ciencia espiritual. Por el pecado de una persona puede ser contagiada toda una congregación. Hay un último aspecto que quisiera yo mencionar respecto a la lepra y su implicancia como figura del pecado. Miren, esta enfermedad no solamente tenía una repercusión externa, superficial en la piel, sino que también profundamente metido en el cuerpo humano. Ya ahí donde no se puede ver, podía estar también la enfermedad. Lo que quiero decir, hermanos, que este es un concepto muy sofisticado, hermanos. ¿Cómo comunicar que algo está más allá de la posibilidad del alcance del ser humano? Que hay una enfermedad que está más allá de lo que tú puedas hacer. ¿Sabe cómo lo hizo, hermanos? Un capítulo que yo conocí hace muy poco tiempo y que seguramente antes pasé nomás por allí sin entender nada. En el capítulo 15 de Levítico se habla de las secreciones corporales. Y yo dije, pero qué tema más superficial, de poco valor espiritual. Y con los hermanos ahí fuimos llegando a conclusiones muy importantes, hermanos, en la línea de lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Secreciones del cuerpo. Y voy a leer, para ilustrar esto, un par de versículos del capítulo 15 de Levítico, versículos 32 al 33, para que nos hagamos una idea un poco de lo que Dios quiere manifestar mediante una ordenanza de este tipo, que si somos neófitos
o superficiales, vamos a pasar de largo. Pero aquí hay mucha enseñanza. Miren, esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, la menstruación, ¿no es cierto? Y para el que tuviere flujo, cualquier hemorragia, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda, etcétera, etcétera, etcétera. Había una ley para estas cosas, hermanos, pero por favor, póngase a pensar en estas cosas. Dios dice aquí que quedaban impuros los hombres que tenían secreción de semen o de sangre, en el caso de las mujeres que estaban en su periodo. Y hermanos, estas son cosas naturales. Yo no sé si usted ha leído esto antes, o es primera vez que lo hace, pero es raro, ¿cierto? Pero hay un significado espiritual, hermanos, que es lo que estamos nosotros tratando de acomodarnos en este estudio. Piensen esto. Un israelita podría preocuparse cada día de obedecer muy detalladamente los mandamientos de Dios según el Antiguo Pacto, pero igual, al final, quedar impuro por algo que involuntariamente secretó su cuerpo. ¿Qué le parece? Y aquí nos vamos acercando al concepto de naturaleza humana, de algo que va más allá de nuestra voluntad, de algo sobre lo cual no tenemos ni una capacidad de accionar para evitarlo. Porque, hermanos, hablo con personas adultas, ¿cómo evitar una polución nocturna? Sobre todo cuando se es joven. O cómo evitar la menstruación en una mujer normal. Y esto, hermanos, incluía también heridas infectadas que secretaban pus, o casos de hemorragia interna, cualquier secreción en general. Son cosas que no se pueden evitar, hermanos. Es imposible, porque es el cuerpo que está reaccionando, pero igual te dejaban impuro. Y debías quedarte en casa, ser apartado temporalmente de las actividades del santuario, alejado de tu gente, y debías purificarte. Hermanos, y vincule esto a ese pasaje en el Nuevo Testamento donde aparece una mujer que tenía un flujo de sangre por más de 12 años, hermanos. 12 años con hemorragia, hermanos, y siendo condenada por esta ley que acabamos de leer en el Antiguo Pacto. No 7 días de su periodo normal, que igual la dejaba impura. 12 años de hemorragia, hermanos, sin posibilidad de solución. Dice que había gastado mucha plata en médicos, y vaya si estaba interesada porque quería volver a la comunión, quería volver a la normalidad de su vida espiritual. 12 años impura por una hemorragia que su cuerpo producía, algo que no obedecía a la voluntad de esta mujer, pero que igual, hermano, escuche bien, salía de lo más profundo de su cuerpo y la separaba de la comunión con Dios y con su pueblo. Solamente piensa en estas aplicaciones espirituales, hermanos. Qué tremendo, qué triste, qué lamentable la situación de esa mujer. Entonces, con estas secreciones corporales que estaban legisladas allí, Dios estaba enseñando algo muy importante, hermano, y ponga atención, porque este es el punto de esto que parece tan superficial, tan inútil. Sin embargo, esto es el punto. Dios está enseñando algo muy importante. Está enseñando lo profundamente arraigado que está el pecado en la naturaleza humana, que llega un momento en que usted ya no puede hacer nada al respecto, hermano, que por el solo hecho de ser humano está contagiado profundamente del pecado y usted no puede hacer nada por solucionarlo. Queda imposibilitado absolutamente de poder accionar en ese sentido. Al final, la única opción que queda es aceptar que es imposible ser total y definitivamente limpio ante un Dios tan santo. La limpieza total, hermanos, para presentarnos ante Dios jamás iba a venir del esfuerzo propio. Mire cómo nos enseña el Antiguo Testamento en novedad de espíritu. ¿Y por qué nunca va a venir por el esfuerzo propio? Porque el pecado está demasiado profundamente arraigado en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, incluso nuestra misma naturaleza humana, un concepto muy sofisticado. Pero nos queda claro por estos ejemplos que Dios escoge sabiamente de que no podemos hacer nada para impedirlo. ¿Cuánta razón tenía Job? Dice, bebemos la iniquidad como agua, hermanos. ¿Quién podrá hacer limpio lo inmundo? Y mediante estos ejemplos, el Señor enseñaba a desesperar
del esfuerzo propio y comenzar a vislumbrar que la solución tiene que venir de afuera. Hacia esas conclusiones, entonces, hermanos, Dios quería llevar a su pueblo mediante estos ejemplos. Eso es lo que Dios les quería comunicar. Esa fue la pedagogía que utilizó su Espíritu Santo para dar a entender estas cosas espirituales que son tan importantes. Yo quiero comentar aquí algo que alguna vez comenté con algunos hermanos. Lo desarrollé un poquito más, pero está en la misma línea, hermanos. Mire, vayamos a Isaías, capítulo 1, verso 18. Lo leo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nuevamente, el tema de la limpieza frente a un Dios tan santo, por boca de Isaías profeta. Todos me imagino que entenderán este texto. Lo sabemos casi de memoria. Sin embargo, en lo personal, confieso que no le había prestado mucha atención a las palabras que el profeta usó aquí. ¿Se fijó? Dice, si vuestros pecados fueren como la grana. Y ahí está el primer obstáculo. Si no entendemos lo que es la grana, no vamos a entender por qué el Espíritu Santo quiso usar esta palabra para graficar, otro ejemplo más, al pecado. Siempre me pregunté yo, hermanos, ¿por qué Isaías no usó mejor otras palabras como el color negro para representar el pecado? O el carbono, o no sé, cualquier cosa oscura para explicar lo terrible que es el pecado. Pero no. El Espíritu Santo quiso que quede registrada la palabra grana para referirse al pecado. Pero hermanos, hay una razón para esto y viene en el tenor de lo que venimos hablando. Tenemos que fijarnos en la palabra grana, como dije. Ahí está la clave. Resulta, hermanos, que grana es un colorante que da un color rojo muy intenso. También se le conoce por carmesí. Yo creo que esta palabra la han escuchado ustedes también. Aparece muy recurrentemente en la Biblia. Y en ese sentido, entonces, usa Isaías la palabra grana en su calidad de ser un tinte muy fuerte. No por su color, sino principalmente por la capacidad de teñir profundamente que tiene este producto. Esa es la clave. La grana tiñe profundamente una tela. El color queda fijado ahí para siempre. Y de ahí el valor de esa tela. ¿No es cierto? Que solamente era accesible a reyes o a personas nobles con mucho dinero. Mire, hermano, ya teniendo claro esta intención del profeta, leamos nuevamente el texto, pero con otras palabras, acomodando un poquito aquí para que podamos entender mejor este texto. Quedaría algo así, hermano. Si vuestros pecados han manchado vuestras almas tan profundamente como la grana tiñe una tela, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Se da cuenta? Esa es la oferta del Señor. Solo la sangre de su Hijo ofrecida por nuestros pecados puede hacerlos blancos como la nieve. Aún los pecados más profundamente arraigados, el Señor los puede lavar con su sangre. El perdón y la limpieza definitivas están ahí, en su Hijo, que es la solución para el problema más grande del ser humano. Así que, hermanos, todos estos ejemplos que hemos visto los hemos sacado de la Escritura, principalmente del libro Levítico. Y vemos ahí el gran interés que tiene nuestro Dios por comunicar estas cosas que son fundamentales, que las sepamos, hermanos. Quería que supiésemos que no hay nada que podamos hacer para limpiarnos y presentarnos ante Él aprobados. Y solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. Que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Bueno, yo siempre que hablo estas cosas trato de centrarme en personas que quizás hayan pasado por este canal y no conozcan a lo mejor de primera mano estas cosas, o aquellas personas que están dudando o vacilando, especialmente los jóvenes. Muchas veces ocurre esto. Así que a todos ellos les digo que si nunca han escuchado la buena noticia del Evangelio, tienen que saber algo, que antes hay que escuchar una mala noticia. Esa mala noticia es nuestra condición desastrosa frente a un Dios tan santo y que va a juzgar un día todas estas cosas. Tienen que saber que aunque no lo parezca exteriormente, aunque no lo sientan, interiormente somos más repulsivos que la lepra.
Merecemos ser apartados para siempre de la comunión con ese Dios que quiere solamente lo mejor para nosotros. Somos como muertos andando, merecedores de su justa ira. Y lo más humillante de todo, hermanos, no hay nada, hermanos, absolutamente nada que podamos hacer al respecto, porque el pecado está demasiado profundamente enquistado en nuestra naturaleza. Lo acabamos de ver en la Biblia. El pecado nos brota en cada pensamiento, en cada acción, incluso detrás de esas cosas que consideramos buenas. Igual se esconde el orgullo y la vanidad. A mí me gusta mucho pensar en este ejemplo. Hermanos, a Dios les bastó detectar un solo pecado en el primer ser humano que existió para desechar de inmediato a toda la raza humana, hermanos. Tan contagiado quedamos, así de profundamente manchados quedamos cada uno de nosotros por el pecado. Nacemos con esta mancha de nacimiento. Y cada día no hacemos otra cosa que confirmar este diagnóstico terrible con lo que hacemos y pensamos. Pero amigo, joven, hermano, Dios está llamando. Todavía es tiempo. Todavía ruega por medio de quienes predican su palabra que nos reconciliemos con Él. Dice, vengan, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y ya entendemos este concepto. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar, hermanos. Solo tenemos que creer en aquel que Dios envió, a su Hijo Jesucristo, el cual entregó su vida precisamente para pagar todas nuestras deudas con ese Dios tan santo, personales y de la humanidad. Todo fue agotado, todo fue cancelado en su cuerpo de carne, clavado en esa cruz. Y hemos estado hablando de ejemplos bíblicos aquí, pero yo dejé el último, el más grande de todos, para el final. La mejor pedagogía que pueda haber, el mejor ejemplo que pueda haber sacado nuestro Dios para manifestar su amor, el Cristo crucificado tomando nuestro lugar en la cruz hasta la muerte. Si usted se pone a pensar, amigo, hermano, en lo que significa eso, allí está lo que Dios opina del pecado. Así de repulsivo le es el pecado, hermanos. Y ahí está el pago que merece cada ser humano en rebeldía. Pero la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo estaba allí cargando y pagando con su vida todas nuestras deudas, todas nuestras impurezas, todos nuestros pecados. Dios proveyó un sustituto para nosotros, uno que tomara nuestro lugar, pero no uno cualquiera. ¿Ya nos dimos cuenta de la gravedad del pecado? ¿Lo pudimos entender hasta dónde llega? Nosotros no podemos llegar hasta el lugar más recóndito de nuestra naturaleza para hacer algo. Menos alguien externo, humano como nosotros, puede hacer nada para solucionar el problema. Menos un ángel del cielo. Menos alguien que sea menos Dios. Tiene que ser uno igual en todo a Dios. La imagen misma de su sustancia. Igual en santidad y justicia. Uno en forma de Dios, pero hecho de carne por amor a nosotros. Solo hermanos, pudo satisfacer las demandas justas de un Dios tan santo. Solamente Jesucristo puede lavar los pecados del alma humana y dejarla más blanca que la nieve, imputándoles su justicia a todo aquel que crea, hermanos. La anhelada limpieza que se buscaba en el antiguo pacto, pero que jamás se logró. Limpieza para pararnos un día ante Dios sin ser consumidos por su ira, hermanos. De esa limpieza estamos hablando, así de grande. Esta mañana, hermanos, anunciamos como iglesia que y así me gusta decirlo, la mesa de salvación todavía está servida. La absolución total ya fue hecha en una cruz levantada en Jerusalén. Solo tienes que creer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que con su muerte pagó todas nuestras deudas con Dios. La reconciliación está hecha. No hay que hacer nada, solo creerla. La gente se perderá por despreciar esta obra suprema de perdón, que tanto le costó sacar adelante a nuestro Dios, ya lo vimos. No lo dejemos por mentiroso, hermanos, que Él solamente quiere lo bueno para nosotros. Y en esta hora le pedimos a ese gran Dios también que mueva el corazón de quienes aún no han creído este bendito Evangelio, y que en esta mañana estas palabras así torpes las pueda usar para impactar en esas vidas y hacer que
Busquen a nuestro Dios mientras pueda ser hallado, hermanos, porque va a haber un tiempo en que no va a ser hallado. Que el Señor los mueva a llamarle mientras está cercano. Cristo ahora está ofreciendo su salvación, pero vendrá un día en que ya sin relación con el pecado, Él va a venir a juzgar nomás. Ya no va a haber espacio. Ahora es el tiempo, hermano. La orden soberana y misericordiosa de Dios en esta mañana es la misma de siempre. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana, nos confirme a quienes somos creyentes y haga recapacitar a quienes no lo son todavía o se debaten en la duda. Como sea, toda la gloria y la honra vaya para Dios y para su bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos, y que tengan una bonita tarde. Gracias, hermano. Amén. Amén. Gracias, hermano, por este estudio maravilloso que nos ha dado acerca de nuestra condición humana, hermano, lo imposibilitado que estamos de llegar por nuestros propios medios a esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, sabiendo que no hay redención más que en Cristo Jesús, y apropiarnos de esa sangre maravillosa que Él derramó en la cruz, quien limpió todos nuestros pecados y ha dejado nuestra ropa blanca para así poder acercarnos hasta nuestro Señor. Hermano Oscar, ¿algún comentario con respecto al estudio de nuestro hermano Alex? Sí, hermano, muchas gracias. Doy gracias a Dios, en primer lugar, por esta exhortación acerca de la condición de la humanidad, condición de absoluta enemistad contra Dios por causa del pecado, hermano, porque en el principio fuimos desobedientes y ese pecado, lamentablemente, hermano, pasó a todos los hombres. Quisiera leer acá las cartas del apóstol Pablo a los romanos. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Amén. Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y el capítulo 8 parte diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, era imposible, hermanos, a la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y esto lo quise leer, hermano, porque en la presentación de nuestro hermano claramente hay fluidos corporales, ¿no es cierto?, que son inevitables, como los que detalló nuestro hermano. Es algo que no se puede evitar, no se puede humanamente. Y hasta el día de hoy, hermanos, lamentablemente, en las iglesias y hasta en miembros de nuestra misma iglesia, hermanos, me ha tocado duramente poder que esta condición nuestra sea asumida y aceptada, porque se insiste, hermano, en que nosotros tenemos que poner también de nuestra parte, que nosotros podemos también poner obediencia de nuestra parte, digamos, humanamente. No se quiere aceptar, hermanos, que es Dios el que en nosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no ponemos de parte nuestra nada bueno, porque no podemos, porque lo dice la Escritura, porque Dios lo dice, Dios nos reveló esta sabiduría de lo alto. Esta sabiduría no es del mundo, obviamente, que el hombre no puede de sí mismo hacer nada bueno. Imposible. Antes de creer y después de creer, porque después de creer empieza a operar, es el Espíritu de Dios que opera poderosamente en nosotros y nos conduce y nos hace andar conforme a su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Así que, hermano, muy aceptada la exhortación de hoy día,
Y qué bueno que nos refresque un poco la memoria en cuanto a que de nosotros mismos, hermano, no buscamos a Dios, no hacemos lo bueno, no podemos. Es Dios el que en nosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Amén, hermano Oscar, que Dios le bendiga. Hermano Pedro, ¿algún comentario también con respecto al estudio de nuestro hermano? Sí, hermano. Doy gracias también a Dios por esta palabra que nos muestra la crudeza de nuestra esencia. Bien fue graficada por nuestro Dios el pecado para que entendiesen en el tiempo antiguo y hoy día también por medio de un leproso, un individuo que por sí mismo no se puede sanar. Y como lo describe también Isaías, como llaga podrida, que no está curada ni suavizada. Sin embargo, vemos por la Escritura cómo Dios, por medio de su Hijo, nos limpia y cura esas heridas. Pablo dice en Romanos 3, capítulo 9, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Dice en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. No hay nadie que pueda decir yo no tengo pecado. Y después, eso mismo lo dice con otras palabras. En Gálatas dice, más encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Como dice también Juan, cuando habla con respecto al que dice que no tiene pecado, hace Dios mentiroso, y la verdad no está en nosotros, otra forma de decir lo mismo. Entonces vemos esa condición natural del hombre, que es estar fuera del real, o fuera del reino de Dios, por causa de la pecaminosidad propia. Es un muy buen ejemplo cómo Dios presentó el pecado, en este caso con la lepra. Martín Lutero decía con respecto al pecado, y lo graficó de una forma muy simple y sencilla de entender, la barba que tenemos todos los hombres. Y cuando nos afeitamos, queda una cara limpia, pero eso no quiere decir que no vamos a tener más pelos, porque sigue creciendo desde abajo y al segundo día o alguno en el primer día, incluso alguno en la tarde de ese mismo día a rasurarse, ya viene nuevamente saliendo el pelo cierto en la cara y hay que volver a afeitarse, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos cómo se manifiesta esta maldad. Pero ahí también, con respecto a la declaración de Pablo en Romanos 7 al final, vemos cómo Dios es el que nos limpia. Cristo dijo lo mismo que después Pablo replicó en los textos que leí en Mateo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que dijere necio, fatuo o raca, etcétera, etcétera, ya es culpable del juicio. Vemos acá que Cristo le está mostrando a esos judíos, porque muchos se excusaban en, bueno, yo no he matado a nadie, pero bastaba que en tu corazón odiases al otro y ya era suficiente, ya eres culpable de juicio. Dios encerró todo bajo pecado. Un poco levadura leva toda la masa. Esto que se ha conversado hoy día desde el antiguo pacto, cómo Dios fue mostrando con enfermedades, que cualquiera que no estaba sano no podía estar en el real, tiene que ser puro. Y Pablo se preocupó también de presentar a esta iglesia, a esta Virgen, cierto, pura y santa ante este novio que es Cristo Jesús para desposarla. Qué importante es tener claridad con respecto a cómo somos y no pensar que somos mejores, porque ya la Escritura encerró todo bajo pecado, no hay justo ni aún uno. Damos gracias a Dios por Jesucristo, que es el que cubre estas heridas, el que vende estas heridas, y lo hizo con su propia muerte. Pero aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Esperamos esa manifestación también, así como la misma creación. Gime aún dice como con el dolor de la mujer encinta, esperando, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuándo va a ser esto? Cuando el Cristo venga. Anhelamos que este cuerpo corrupto se vista de incorrupción. Doy gracias a Dios por esta exhortación, así que la gloria sea para Él. Amén, hermano.